Bueno, lo que les quería, deben un segundito que estaba conectado desde el celular, me desconecto. Ya, lo que les quería comentar es que es importante lo de las tareas, porque las tareas vamos a compensar las horas que, que no tenemos. Como se han inscrito tanta gente, si nosotros eh, teníamos que dar clases 2 horas a la semana, pero al ser tres grupos estamos haciendo 1 hora a la semana. ¿Cómo hemos hecho para compensar esto? Justamente que ustedes puedan tener la revisión de películas por su cuenta y hagan los trabajos. Entonces, de esa forma, compensamos esas 2 horas. Bien. Eh, una cosa importante que les quiero comentar antes de iniciar la clase es que la tarea que les voy a mandar a revisar en esta semana, la idea es que la puedan ver sin sonido, ¿no? Eso es importante, que esta tarea que les voy a mandar a revisar, la puedan ustedes ver sin sonido. Entonces, que la vean, ya van a ver en la tarea lo que consiste, pero esta filmación tiene un audio incorporado posteriormente. La versión original era todavía cine mudo. Entonces, lo que les quiero pedir es que por favor en la tarea no se hagan trampas, sino que lo escuchen primero sin escuchar el sonido, la locución. Y después que hagan el ejercicio que les voy a pedir en esa tarea, puedan revisar si ustedes quieren el sonido. Bien, con esto arrancamos la clase. Quiero presentarles un video que es importante de la historia del cine ecuatoriano, que es Los Invencibles Shuar del Alto Amazonas. Esta filmación lo hizo el padre Crespi en 1927, ¿no? Y es una de las primeras filmaciones sobre el oriente ecuatoriano que realizó el padre Crespi. Entonces, quiero enseñarles esto y seguimos comentando. Gracias y bienvenidos. Por si acaso, este cine es silente, ¿no? O sea, no tiene sonido.
Bien, hasta ahí este video sobre los Shuar del Alto Amazonas, una filmación de 1927 del padre Crespi, un padre italiano que vino al Ecuador, ¿no? Y que grabó este trabajo. Algo que les tengo que aclarar es que los carteles son puestos por la Cinemateca. La Cinemateca rescató este material en los años 80 y el equipo de Ulises Estrella fueron los que reconstruyeron esta filmación dándole una cierta historia y los carteles son de la Cinemateca, no son del padre Crespo. Eso vale aclarar. Ahora, viendo este trabajo, siempre uno tiene que preguntarse, o sea, cuando ve imágenes, una cosa es ver, sí, la naturaleza, los shuar, pero ¿qué hay detrás de eso? Siempre uno tiene que preguntarse qué hay detrás. ¿Por qué colocaron la cámara en tal sitio y no en otro? ¿No? ¿Y cuál es la lectura después de casi 100 años que tenemos de estas imágenes? ¿Qué les dicen a ustedes de estas imágenes? Yo, para un poco animar esta conversación, yo que tenía la oportunidad de filmar también comunidades en el Oriente, lo que veo después de 100 años es que hay una realidad que no ha cambiado mucho después de 100 años, ¿no? Y con esa inquietud quisiera abrir el debate con ustedes. ¿Quién me dice qué le dejó o qué le aportó estas imágenes? Por favor, las personas que quieran intervenir, que levanten la mano. ¿Qué les dejan a ustedes estas imágenes? ¿Qué sensación les dejan? ¿O qué lectura tienen además de lo evidente, ¿no? ¿Quién quiere participar? Vamos con Patricio, por favor. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, le escuchamos, Patricio. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Sí, bueno, yo le digo, como primera lectura, pues vemos lo que es la vida que lleva, pues, ese grupo. La verdad que de mi parte, pues, se siente bastante distante las actividades que hacen, pues no estoy familiarizado con sus actividades, con las personas, ¿no? Y tal vez me atrevería a decir que gran parte, pues, de la ciudadanía, de las personas del Ecuador, desconocemos bastante, ya. Eso por ese lado. Vi que, si bien es cierto, tenían actividades y tenían herramientas, entiendo yo, elaboradas por ellos, vi por ahí que tenía como una escopeta, eso me dejó así como pregunta, ¿no? Y adicional quería consultarle si el padre Crespi es el que se conoce o se sabe de una historia que recibió unas placas de la cueva de los Tallos o algo así. Eh, eso quería mencionar. Gracias. Sí, es el mismo padre Crespi, ¿no? Que tenía, sí, él hizo una investigación justo en la Cueva de los Tallos y cuentan que el museo que él tenía se quemó. Entonces, o se quemaron porque había gente que quería como descubrir o ver qué había en eso, ¿no? Entonces, sí, es el mismo padre Crespi, ¿no? De eso. Pero más allá de eso, usted dice una realidad que es cierta, que los ecuatorianos no conocemos mucho de nuestra propia cultura. Somos una sociedad que tiene múltiples culturas, ¿no? Y no las conocemos, ¿no? Desconocemos. Hay mucha gente
que no sé, conoce más de Miami, Nueva York o Francia que del propio Ecuador, ¿no? Y eso es una deuda que creo que tenemos todos los ecuatorianos de conocer más cosas hacia adentro. Vamos con Richard, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Yo quería comentar, no estoy tanto al tanto de, del padre Crespi, pero me parece que sí tuvo algunos trabajos en el tema cinematográfico en el Ecuador, como en, o sea, en la etapa temprana, digamos, del cine en el Ecuador, debido a los registros que realizó. Pero yo lo que quería comentar es más bien, usted hizo un comentario hace rato antes de, o mejor dicho, después de la revisión del film, respecto de, por ejemplo, la ubicación de las cámaras, los ángulos y toda esa cuestión. Entonces, no sé si es que el padre Crespi, al momento de hacer esta recolección o este registro en ese momento, lo hizo con esa intención, diciendo, por ejemplo, si pongo la cámara de este modo es para mostrar alguna situación en específico o si coloco de este ángulo o si pongo la cámara más acá. O sea, no sé si era consciente de eso porque yo desconozco del padre Crespi en realidad. No, no sé si en realidad, además de su hábito, también tenía o tenía actividades relacionadas a la producción o más bien a la recolección de registro audiovisual o visual, porque en ese momento no había el sonido. Entonces, eso por un lado y por otro lado, me parece interesante. Yo vivo, ya en otra anterior clase había indicado, yo vivo en la Amazonía, en la provincia de Sucumbíos, entonces esto no está tan alejado de la realidad que yo he visto. Obviamente los tiempos cambian, ¿no? Y ya quizás no se ve tan como ahí, tan, no sé cómo decirlo, tan primitivo, por llamarlo de alguna manera, pero todavía, claro, existen, cuando uno visita una comunidad, tienen sus costumbres, su vida cotidiana, los atuendos, su propia cultura, su dialecto, la forma de convivencia. Entonces, no es tan lejano para mí, digamos, esas imágenes, pero sí poniéndolos en relación, me hace también acuerdo de alguna anécdota también que visité yo en un trabajo que tengo, en el trabajo que eh, tengo la posibilidad de poder viajar a toda la provincia y he ido a sectores rurales, a comunidades, y alguna vez visité una comunidad shuar donde la persona que nos recibió decía que hablaba de la pérdida de las costumbres y tradiciones de ese pueblo. Y él decía, o sea, como persona adulta, no como dirigente de ese sector, que le gustaría como volver a enseñar o reeducar a los jóvenes de esa localidad debido a que estaban perdiendo, como digo, sus costumbres. Entonces él decía que una herramienta era precisamente el, el, el enseñar de alguna manera. ¿Y cómo se hace esto? Pues la idea era hacer como una especie de reportaje y recolectar todos estos saberes, registrarlos justo como en un archivo, esa memoria histórica en un archivo y luego pues mostrarlo a las generaciones actuales y a las futuras también como para que quede, para que esas costumbres y esos hábitos no se pierdan, porque generalmente en las comunidades la tradición es pasar estos conocimientos solamente de forma oral, más no registrarlos. Entonces, este señor me comentaba aquello. Eso nada más, estimado. Gracias, Richard. A ver, contestando su pregunta, el padre Crespi era además un científico, ¿no? Que recopilaba mucha información de la flora y de la fauna, por eso su interés en el Oriente, en descubrir, pero además era una persona culta en el sentido de que él llevó el cine a Cuenca, sobre todo, que era su sede, ¿no? Él era salesiano. En Cuenca él proyectaba películas, entonces supongo yo que de ver esas películas y de proyectar, tuvo ese conocimiento cinematográfico para saber dónde ubicar la cámara, qué tipo de ángulo era mejor. Entonces creo que eso le debe haber ayudado en esta filmación. Vamos, no sé, está con el nombre de usuario, no sé quién es, por favor.
Tal, buenas noches. No sé, yo creí que había puesto mi nombre. Soy Dayan. Ya, ya, le escuchamos. Sí, ok. Bueno, en lo que pudimos ver de la película, la verdad me llamó mucho la atención los detalles de cómo el detalle por ejemplo, en la expansión que se hacían antes en la oreja. El detalle también de la elaboración de la chicha, que puedo corroborar que hasta hoy se mantiene, ya que yo soy de la provincia de Napo, entonces eso todavía se mantiene. Entonces, todos esos detallitos que a lo mejor sí, o sea, la película data de años muchísimos atrás, pero que, como menciona el compañero, pues sí hay varias costumbres que a día de hoy siento que de muy buena forma se ha mantenido. Entonces eso. Y sobre lo que mencionaba también de que los carteles ya fueron puestos como después, quería, o sea, preguntarle más bien cómo, o sea, porque yo, la verdad, a mí me ayudó mucho los carteles para guiarme y como que entenderle, encontrarle un sentido. Entonces, antes que se proyectaba pues sin estos carteles, cómo más bien sería, cómo las personas podrían entender esa historia sin ellos? Eso. Bien, a ver, en primer lugar, este material rescatado es una parte, no es que se tiene toda la filmación del padre Crespi. No, no es como, por ejemplo, en Fiesta Centenaria que ustedes vieron que sí era un material que se editó y se filmó de acuerdo a eso. Esto del padre Crespi son fragmentos que se encontraron de esa filmación y Ulises Estrella en la Cinemateca trató de darle un sentido. Yo creo que el padre Crespi más bien grabó esto pensando en un registro, más no en no sé, en una historia, en contar una historia, porque está, pero sí tiene la parte esta de la Sansa, si ustedes ven, sí tiene una recreación, porque no es que existe una guerra, sino que recrean cómo ellos se peleaban con el enemigo, cómo lo cazaban y cómo hacían la reducción de cabezas, ¿no? Entonces, y una de las cosas que tengo entendido hasta la actualidad, los Shuar, especialmente los antiguos, eran muy celosos con el conocimiento de la reducción de cabezas. O sea, no fue un conocimiento que se transmitió o que ellos dejaron para generaciones posteriores cómo era este procedimiento. Entonces, tengo entendido que ese conocimiento los Shuar bueno, creo que los jóvenes actuales no tienen idea de cómo se hacía ese procedimiento. Sí, de hecho sí, porque mi papá estuvo en unos meses trabajando en Palora y él había conocido a jefes que hacen este proceso de la reducción de cabezas y precisamente, o sea, como usted lo menciona, no es algo que ellos traten de pasárselo a las generaciones más pequeñas, sino que eso es solo como conocimiento de los jefes y ellos se adueñan de ese conocimiento y no lo comparten, la verdad. Siento que también es cosa de mantener la jerarquía en la comunidad. Ujú. Sí, Mm. gracias. Creo que Diego quería también hablar, vi que levantó la mano. Diego, no sé si quería decirnos algo o preguntar algo. Sí, ¿Aló, sí me sí, escuchan? sí, le escuchamos, Diego. Sí, ya. Muy buenas, muy buenas noches con todos. Pues, primeramente, gracias por haberme pasado el Ahí se cortó el sonido, no sé dónde está. video. Fue una Se está cortando, Diego, su sonido. experiencia, mis Diego, su sonido se está cortando, no le escuchamos bien. Mm. que mi abuelita solía vivir en el Carchi y actualmente vivimos en Quito. Y cuando yo fui a los patos, es algo que Diego, discúlpeme, no le escuchamos bien, se está cortando su sonido. Creo que ya se desconectó, no sé si está en carretera. Bueno, ¿alguien más que quisiera comentar algo de esta parte?
de los Shuar o tienen alguna pregunta? No. Ruth, por favor, le escuchamos. Buenas noches. Sí, me surgió una inquietud, no sé si es que vi mal, pero como que vi un fundido en ciertos cambios de planos y no sé si es que vi mal, pero mi inquietud es como que cómo hacían eso en esa época con la cinta. ¿Se podía hacer fundidos en esa época? Bueno, digamos, dentro de la industria del cine de esa época sí podían, pero como les repito, este material fue encontrado, rescatado más que nada por la Cinemateca. Creo que encontraron en algún archivo salesiano estos materiales del padre Crespi, y toda esta edición que ven ustedes es un trabajo hecho en la Cinemateca en los años 80. O sea, el padre Crespi no tenía como editado, armado esto. Entonces, para que entiendan todo esto que ustedes ven, inclusive hay una versión musicalizada, ¿no? Lo hizo la Cinemateca en los años 80. El padre Crespi lo que hizo es ese registro en esa época, pero no editó, no sabemos. Además, lo que se encontró fueron estas cintas además por separado. Tomen en cuenta que en esa época las filmaciones que hacían duraban un minuto máximo. Entonces se encontraron varios rollos que se fueron uniendo. Dura esto como unos 15 minutos, pero esa edición y los carteles fueron hechos por la Cinemateca en los años 80. No sé si queda claro con eso su inquietud. Sí, gracias. Ya. ¿Alguien más antes de pasar al siguiente tema que quiera comentar algo, decir algo? No. Bueno, seguimos. Algo que les quería enseñar para que ustedes lo tengan claro ya dentro de lo que estamos viendo en el taller, les voy a compartir. Bien, ahí creo que sí ven todos, ¿no? Nosotros hemos avanzado. Lo que les decía, esto estaba planificado para tener 2 clases a la semana, pero por el número tan grande de inscritos y de participantes se tuvo que hacer 3 grupos y dictar una sola clase a la semana. ¿Cómo hemos hecho que ciertas cosas que íbamos a ver en la clase, y yo les he mandado a que ustedes lo visualicen y hagan sus trabajos? Entonces hemos avanzado. Por ejemplo, la sesión 5 era fiestas centenarias, que las personas que han hecho el trabajo ya lo tienen. El cine como memoria, también hemos un poco reflexionado con el trabajo que vimos de Augusto San Miguel, ¿no? Bien, ahorita estamos en esto que les enseño, el cine como registro. Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas, trabaja el padre Crespi, rescatado por la Cinemateca Nacional. Lo que les decía, o sea, ¿qué es lo interesante de esto de los Invencibles Shuars del Alto Amazonas? Es ese recorrido, el adentrarnos en la selva, todo ese adentrarse en la selva, cómo llevaban, ojo, nadie me ha dicho, parece que no vieron bien esta filmación, pero los indígenas que acompañan a este grupo son indígenas serranos. No sé si se fijaron, la gente que cargaba las cosas no eran Shuar, eran indígenas serranos que llevaban estas cosas hacia el oriente, ¿no? Entonces, nadie, por eso les decía yo, uno cuando ve algo o ve alguna filmación, siempre tiene que ver más allá de lo evidente, o sea, poner atención en ciertas cosas que nos dan otro tipo de información, ¿no? Nadie creo que captó eso, que los indígenas que transportaban las cosas eran indígenas de la sierra, ¿no? ¿Y por qué les ponía esto, el cine como registro y recreación?
porque esa batalla para entender lo de la reducción de cabezas es una recreación que hace el padre Crespi con los Shuar. Ahí esto de en el río que les cazan al enemigo para entenderse, eso es la reducción de cabeza. Esa recreación sí es del padre Crespi, que la Cinemateca le da sentido con los carteles. Bien, en la sesión 8 ya vimos el noticiero de Ocaña Film, del presidente Ayora, como el noticiero, como memoria y documento. Bien, el siguiente trabajo que vamos a ver y que esto les voy a mandar como tarea, va a ser la tarea número 4, va a ser los fotógrafos y su trabajo documental. Les voy a mandar a ver el documental de Guayaquil a Quito, filmado por Carlos Endara Andrade, pintor y fotógrafo ecuatoriano que rescata el Ecuador de finales de los años 20. O sea, él filmó esto en el año 1929. Carlos Endara Andrade era un fotógrafo que vivía en Panamá y que parece que tenía un estudio fotográfico, filmaba cosas del Canal de Panamá. Hay que recordar que el Canal de Panamá se construyó a comienzos del siglo XX, ¿no? Entonces, Panamá era muy próspero para mucha gente. Entonces, Carlos Endara vino al Ecuador y hizo esta filmación de Guayaquil a Quito. ¿Qué es lo importante del trabajo? Ustedes en el link que les voy a dar van a encontrar que esta filmación tiene sonido, pero igual un poco que con esto del padre Crespi, ese sonido lo pusieron cuando hicieron la restauración digital. Es decir, la Universidad Andina, el municipio de Guayaquil que puso el financiamiento para esta restauración, hacen un diálogo, hacen una locución, ¿no? Y musicalización y sonidos en este trabajo de Carlos Endara Andrade, de Guayaquil a Quito. ¿Qué es lo que quiero que hagan ustedes con la tarea? Y por favor, préstenme mucha atención. Quiero que vean este trabajo primero sin escuchar la locución, es decir, sin escuchar el sonido. ¿Por qué? Porque les mando a hacer un ejercicio que es bien interesante, que es, vean primero estas imágenes sin escuchar el sonido, ¿sí? Bájenle en el volumen, hagan lo que sea, pero vean las imágenes sin escuchar esa locución. Y hagan el análisis que les estoy pidiendo en la tarea, ya se los voy a enviar, ¿no? Y por favor les recuerdo que ustedes tienen que mandarme la captura de pantalla para yo poderles enviar las tareas, ¿no? O sea, lo que tienen que hacer. Entonces, es importante que ustedes hagan este ejercicio de ver esta película sin el sonido, que como les repito, está puesto, que es posterior. Esto lo hizo la Universidad Andina con el municipio de Guayaquil. Entonces, quiero que, para que no se prejuicien, vean esta filmación sin el audio, vean cómo se grabó en esa época, es decir, sin sonido, ya. Contesten lo que les estoy preguntando y después hagan el ejercicio de escucharlo con sonido, con lo que dicen ahí. Pero si ustedes escuchan primero viendo la locución, el ejercicio se pierde todo sentido. Entonces, por favor, les pido que no se hagan trampa a ustedes mismos, que no se disparen en su pie pensando que, no, pues yo escucho esto con sonido, soy más chévere. No, no, no. Para que puedan entender y percibir las cosas, hagan este ejercicio. Bien, continuamos. ¿Alguien tiene, perdón, alguien tiene alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto que les mando? No, ¿está claro? Que escuchen, por favor, sin escuchar el audio. Ya. Bien, en la sesión 10 tenemos El terror de la frontera, que habíamos visto, película ecuatoriana de ficción más antigua de la Cinemateca Nacional, que el Ecuador conserva, realizada por Luis Martínez Quirola. Ya. Hasta ahí creo que estamos avanzando,
¿no? En lo que tenía yo programado. ¿Por qué les enseño todo esto? Porque es importante su participación, es importante, como les decía, este no es un taller típico en donde ustedes solo van a escuchar lo que yo les expongo, sino que es importante la participación de ustedes. Un taller es importante cuando justamente eso, hay la participación de la gente, hay la participación activa de la gente en este proceso de aprendizaje. Bien, si no hay ninguna pregunta, continuamos. Quiero enseñarles un, un trabajo, igual en video, es corto, pero quiero que lo veamos, sobre la historia del cine argentino. Y después les voy a pasar igual un corto sobre la historia del cine mexicano. ¿Por qué es importante esto? Porque quiero que vean cómo fue el desarrollo en América Latina de la cinematografía y por qué Argentina, México tienen la evolución que tienen. Además, bueno, es el país más grande, todo lo que quieran, pero también tiene esto que ver mucho con la memoria, que es algo que estamos tratando en el taller, y con la valoración de lo que somos, ¿no? En el Ecuador, el mestizaje, esta dualidad nos tiene fregados porque eso, no conocemos nuestra cultura, no nos identificamos. Es más, los ecuatorianos hay un proceso de rechazo a lo que somos, ¿no? Y esa dualidad también nos limita mentalmente, económicamente y nos limita de muchas formas. Cuando aprendamos a enfrentarnos con nuestra realidad, con nuestras taras, con nuestros temores, creo que avanzaremos también como sociedad. Bien, entonces quiero que vean, vamos a ver primero pues, un trabajo corto sobre la historia del cine argentino, lo comentamos y después vamos a ver la historia del cine mexicano para seguir avanzando con la clase. De precursores a ganadores del Oscar, de producciones industriales a búsquedas más intimistas, de historias de denuncia a propuestas de género. Estas son algunas constantes de una de las cinematografías más atractivas de Latinoamérica y del mundo. Hoy, en Historia del Cine, nos adentramos en el cine argentino. Obviamente no alcanza con un solo episodio para abordar toda la historia cinematográfica de un país. Por eso, la idea de este capítulo es que tengan un pantallazo general de lo que es el cine argentino y que se inspiren a investigar más sobre sus obras y directores. Dicho esto, espero que disfruten del video. A fines del siglo XIX, gracias a lo establecido por la Constitución de 1853, Argentina vivía un auge de inmigración. La mayoría de los inmigrantes venían de Europa y traían consigo recursos y tecnología novedosa, incluyendo el cine. En 1894 llegaron a Buenos Aires los primeros kinetoscopios y al poco tiempo los cinematógrafos de los hermanos Lumière. La primera proyección tuvo lugar el 18 de julio de 1896 en el Teatro Odeón del centro porteño. Entre los presentes en aquella función estaba Henri Lepage, dueño de la casa Lepage, que vendía artículos fotográficos importados. Lo acompañaban sus dos empleados, el austrohúngaro Max Glucksmann y el francés Eugenio Pi. Los tres quedaron fascinados con el cinematógrafo y quisieron comprar uno. Al no llegar a un acuerdo con los Lumière, consiguieron una cámara LG fabricada por Gaumont. Pi no perdió tiempo y en 1897 realizó La Bandera Argentina. Con apenas 3 minutos es considerada la primera producción rodada en Argentina. Sin embargo, en esa época, el camarógrafo alemán Federico Figner hizo filmaciones con títulos descriptivos: Vistas de Palermo, Avenida de Mayo y Plaza de Mayo. Tanto el material de Pi como el de Figner están perdidos. Otro pionero fue Eugenio Cardini. Luego de fabricar un aparato parecido al kinetoscopio, viajó a Francia y compró un cinematógrafo. Empezó
Empezó registrando situaciones cotidianas, pero fue introduciendo elementos de ficción. En Escenas callejeras de 1902 mostró el primer gag de cine argentino, el choque entre un ciclista y un farolero. Otro paso importante lo dio Mario Gallo. En 1908 realizó El fusilamiento de Dorrego, el primer film de ficción argentino. Lejos de quedarse ahí, el director fundó una de las primeras compañías, Estudio Cinematográfico Mario Gallo. Pero el salto evolutivo sucedió gracias a Nobleza Gaucha, de 1915. Dirigida por Humberto Cairo, Ernesto Gunche y Eduardo Martínez de la Pera, fue una ambiciosa superproducción que potenciaba la identidad nacional y al mismo tiempo hablaba de la explotación a los trabajadores del campo. Así también se transformó en el primer gran exponente del cine de denuncia. El éxito comercial de Nobleza Gaucha significó el gran paso para la creación de una industria cinematográfica nacional. En paralelo, surgieron las primeras salas de cine, construidas como auténticos palacios. Además, llegaron más películas que resultaron innovadoras. En 1917, el dibujante y animador italiano Quirino Cristiani estrenó El Apóstol. Se trataba de una sátira del presidente Hipólito Yrigoyen, que además se convirtió en el primer largometraje animado de la historia. Por su parte, Emilia Saleni fue una de las primeras mujeres tanto delante como detrás de cámara. En 1917 debutó como directora de La Niña del Bosque y continuó mostrando su valía en Paseo Trágico, Delfina, Luchas en Vida y El Pañuelo de Clarita. Un caso peculiar es el de El Sartorio, también conocida como El Satario, de 1907. Aunque los detalles de su realización son poco claros, es el primer film pornográfico del que se tiene registro. En el amanecer del cine argentino también surgieron directores con una visión más marcada, entre los que sobresalió José Agustín Ferreira, apodado El Negro. En films como De Vuelta al Pago y Perdón Viejita, mostró su preocupación por la gente de los estados sociales más bajos, un verdadero precursor del neorrealismo italiano. Ferreira también dirigió Muñequitas porteñas, el primer film sonoro mediante el sistema Vitaphone, pero la primera película sonora de Argentina fue Tango, de 1933, dirigida por Luis Moglia Bart. Con la llegada del sonido, el cine argentino se consolidó como entretenimiento de masas. Fueron fundados estudios que serían decisivos, empezando por Argentina Sonofilm, Lumitón, San Miguel y Baires. Apostaron a films de géneros populares como comedia, drama y policial, pero con un sello autóctono. A la manera de Hollywood y de países europeos, la flamante industria contaba con un star system de actores y actrices que venían del teatro, la radio y la música. Había nacido la época de oro. Dentro de ese esquema pudieron desarrollarse muchos directores que, más allá de cumplir con cualquier encargo, lograban plasmar una mirada propia. La cantidad de notables cineastas es abundante, pero vale detenerse en los más representativos. Leopoldo Torres Ríos había comenzado en la época muda y se consagró con Pelota de Trapo, sobre el ascenso de un futbolista. Por su parte, Luis Zaslavsky triunfó con La Fuga, de 1937. Manuel Romero hizo comedias como Los muchachos de antes no usaban gomina, pero también policiales del calibre de Morir en su ley. En Una luz en la ventana presentó el primer largometraje argentino de terror y con una figura que quedaría asociada al género, Narciso Ibáñez Menta. Uno de los directores más audaces fue Carlos Hugo Christensen. Se destacó especialmente con policiales y thrillers, como La muerte camina en la lluvia, Si muero antes de despertar y No abras nunca esa puerta. No menos importante fue El ángel desnudo, la primera película argentina con un desnudo. Un caso inusual fue el de Hugo Fregonese. En largometrajes como Apenas un delincuente, demostró su capacidad para contar historias con buen pulso, lo que le permitió llegar a Hollywood. Allí realizó policiales y westerns y sería admirado por Martin Scorsese. Uno de los cineastas más personales de esa camada fue Mario Soffici. En Prisioneros de la Tierra, sobre la situación de trabajadores de un yerbatal, demostró su postura como cineasta social, pero también hizo comedias, dramas, policiales y hasta terror con El extraño caso del hombre y la bestia, donde adaptó la novela del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Pero su película más recordada fue La cabalgata del circo. En este film, acerca de artistas itinerantes, tiene un papel secundario la ascendente Eva Duarte. Soffici le dio un papel protagónico en La pródiga, pero ella dejaría la carrera cuando se casó con el futuro presidente Juan Domingo Perón. Pasaría a ser conocida como Eva Perón y su imponente figura dio pie a numerosos biopics y al musical británico Evita, llevado al cine con el protagónico de Madonna. El vínculo de Perón con el cine no terminó ahí. Durante su gobierno se aprobó la ley de cine, que incrementó la producción
producción de películas cuando la industria tambaleó ante la falta de película virgen proveniente de Estados Unidos, un ajuste de cuentas por la neutralidad de Argentina en la Segunda Guerra Mundial. Durante la época de oro también hubo otras iniciativas perdurables. En 1942 surgió la Asociación de Cronistas Cinematográficos, que un año después creó los Premios Cóndor de Plata para reconocer las producciones nacionales. Por su parte, en 1954 tuvo lugar la primera edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Pero a mediados de los 50 el cine se vio afectado por el derrocamiento de Perón en la Revolución Libertadora. Los estudios entraron en crisis y varios debieron cerrar. También hubo persecuciones a artistas ligados al peronismo. A pesar de aquel duro contexto, emergieron talentos que levantaron la industria. Fernando Ayala y Héctor Olivera fundaron Aries Cinematográfica, que tuvo su bautismo con El Jefe, de 1958, sobre un grupo de ladrones. Dirigida por Ayala, esta película potenció a nuevos actores y contó con una de las primeras bandas sonoras de Lalo Schifrin, quien triunfaría más adelante en Hollywood. Pero como en otras partes del mundo, los cambios del cine argentino sucedieron fuera de los estudios. Emergió una camada de cineastas cultos, formados en cineclubes y deseosos de contar historias urbanas. Así nació la generación del 60. Uno de aquellos directores más representativos fue Leopoldo Torre Nilsson. Hijo de Leopoldo Torres Ríos, se formó en la época de oro, pero construyó una obra influida por Michelangelo Antonioni. La Casa del Ángel y Fin de Fiesta son dos muestras de su capacidad. Por su parte, Manuel Antín adaptó a Julio Cortázar en Circe y La Cifra Impar. Años después, fundaría la Universidad del Cine. En tanto, Hugo Santiago asombró con Invasión, de 1959, con guión de Borges y de Adolfo Bioy Casares. David José Con plasmó las vivencias de la juventud en Tres veces Ana y Breve Cielo. Rodolfo Kuhn dirigió, entre otras, Los jóvenes viejos y Pajarito Gómez, una parodia de los ídolos musicales. La sátira también fue herramienta de Simón Feldman en El Negoción, aunque se consagró con Los de la Mesa 10. De aquella generación pocos lograrían el alcance de Leonardo Fabio. Comenzó actuando y debutó detrás de cámara con Crónica de un niño solo. De ahí en más, conformó una obra personal respetada en todo el mundo. Otro de los nombres fuertes de la generación del 60 fue José Martínez Suárez. Al igual que Torre Nilsson, se había formado en los estudios, aunque su estilo era diferente, más cercano a la mordacidad británica. Su ópera prima fue El Crack, acerca de los oscuros negocios del fútbol. Luego dirigió Dar la Cara, Los Chantas, Los muchachos de antes no usaban arsénico y Noches sin lunas ni soles. También fue presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata entre 2008 y 2018. El cine argentino nunca se limitó a Buenos Aires. En la provincia de Santa Fe, Fernando Birri estrenó Los Inundados, con un tono neorrealista, y fue pilar de la Escuela Documental de Santa Fe. También en los 60 hubo directores fuera de esos cánones. Emilio Vieira se especializó en producciones de género con destino de culto, como Extraña Invasión, La venganza del sexo y Sangre de vírgenes. El actor y productor Armando Bo dirigió películas con su musa y socia Isabel Sarli. El primer film del dúo fue El trueno entre las hojas, y le siguieron comedias y dramas eróticos que convirtieron a Sarli en un ícono. Por el lado del cine más contestatario, cobró notoriedad Fernando Pino Solanas. Junto a Octavio Getino realizó La hora de los hornos. También en los 60 surgió el primer organismo dedicado al cine, el Instituto Nacional de Cinematografía, que daría pie al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el ente de fomento y regulación de la actividad cinematográfica en Argentina. A comienzos de los 70, el cine argentino cobró una fuerte notoriedad internacional gracias a La tregua, de Sergio Renán. Basada en la novela de Mario Benedetti sobre un amor prohibido, resultó la primera producción argentina en ser nominada al Oscar como mejor película extranjera. Perdió contra Amarcord, de Federico Fellini, pero sentó un precedente. La suerte del cine argentino y de toda la Argentina cambió el 26 de marzo de 1976 con el golpe de Estado que instauró el proceso de reorganización nacional. Empezó una de las épocas más lúgubres del país, ahora dominado por la Junta Militar. Los delitos de lesa humanidad se volvieron constantes y hasta tuvo lugar una guerra contra Gran Bretaña por las Islas Malvinas. Por el lado del cine, la censura fue implacable y muchos artistas fueron perseguidos y debieron exiliarse, pero algunos tuvieron el peor destino. El director Raimundo Gleiser fue uno de los miles de desaparecidos. Mientras tanto, se estrenaron producciones que glorificaban los valores familiares y las Fuerzas Armadas. Pero en ese contexto oscuro, un director encontró la manera de expresar, a través de historias policiales, los miedos y las angustias de la época. Adolfo Aristarain realizó films de la talla de La parte del león, Tiempo de revancha y Los últimos días de la víctima. Argentina mejoró en diciembre de 1983, cuando volvió la democracia. El cine también respiró aires renovados y pronto hubo varias vertientes, desde
desde las propuestas para toda la familia hasta las comedias picarescas. También proliferaron los policiales y las comedias, donde sobresalió Esperando la carroza. En tanto, María Luisa Bemberg dirigió Camila, un drama romántico de época que logró una nominación al Oscar. Pero el cine de la democracia no olvidaba la dictadura y lo plasmó en numerosos films. El más famoso fue La historia oficial, dirigido por Luis Puenzo. Tuvo un gran reconocimiento mundial y ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Fue la primera vez que la estatuilla iba no solo a una producción argentina, sino latinoamericana. Entre fines de los 80 y principios de los 90 aparecieron directores como Eliseo Subiela, responsable de Hombre mirando al sudeste. Sin embargo, como había sucedido en los 60, los 90 fue escenario de una renovación por parte de los jóvenes formados en escuelas de cine, que rodaban con pocos recursos. Uno de sus primeros fue Martín Reichman, director de Rapado de 1991. Unos años después llegaron exponentes que moldearon el llamado nuevo cine argentino. Israel Adrián Caetano y Bruno Stagnaro realizaron Pizza Birra y Faso. Pablo Trapero hizo lo propio con Mundo Grúa. Lucrecia Martel cautivó con La Ciénaga, donde dio muestras de una sensibilidad europea que la volvería una favorita de los festivales. Sin embargo, ninguno fue tan independiente como Raúl Perrone, responsable de Labios de Churrasco y Graciadio, entre otras. La efervescencia del nuevo cine argentino también dio pie a la creación del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, conocido como Bafisi. También, entre finales de los 90 y principios de los 2000, hubo películas argentinas de género. Fernando Spinner estrenó La Sonámbula. Uno de los guionistas de ese film era Fabián Bielinski, que sorprendió con Nueve Reinas, que tuvo una remake hollywoodense, Criminal. Damián Cifrón debutó con El fondo del mar y se consagró con su tercer film, Relatos salvajes. Por el lado de la independencia absoluta, el colectivo Farsa Producciones asombró con Plaga Zombie, que originó una movida de películas de terror y fantasía de bajo presupuesto. Un párrafo aparte merece Juan José Campanella. Fue alumno de Martínez Suárez y terminó de formarse en los Estados Unidos. Allí realizó sus primeros largometrajes, pero regresó para dirigir una serie de películas consagratorias, empezando por El mismo amor, la misma lluvia. Con El secreto de sus ojos no solo consiguió suceso en la taquilla, sino el Oscar a la mejor película extranjera. En el siglo XXI continuaron apareciendo más profesionales del cine y más películas. Como en otras épocas, las propuestas de corte industrial conviven con los films de mediano o bajo presupuesto, que primero suelen tener un recorrido por los festivales. Estas nuevas generaciones hacen su propio camino, pero no ignoran a los grandes maestros de décadas atrás. Desde sus inicios, el cine argentino fue pionero en géneros y técnicas. Pudo crecer gracias a diferentes compañías, cineastas y corrientes, y más allá de los vaivenes históricos, siempre logra salir adelante. Bien, hasta ahí esto que les quería enseñar sobre el cine argentino y por qué es importante ver otras cinematografías si estamos estudiando la historia del cine ecuatoriano. Porque los desarrollos no son solos, los desarrollos, igual que como vemos en este documental sobre el cine argentino, tuvieron mucha influencia de escuelas europeas, del neorrealismo, ¿no? Y otras. Y se fue desarrollando de esa forma. Igual creo que en el Ecuador hay muchas influencias de otras cinematografías y por eso es importante analizar. Aquí la pregunta, volviendo al trabajo inicial, es ¿qué ven ustedes de semejanzas o diferencias con nuestro cine, con la historia de nuestro cine? ¿Quién me puede decir? ¿O qué es lo que más les, salvando igual las diferencias, qué es lo que más les llama la atención de ese desarrollo cinematográfico comparado con nuestra evolución de cine? ¿Quién quiere participar? Que han venido, si están conectados, si están ahí, si vieron el trabajo. Vamos con Ruth, por favor. Em, yo lo que pienso es que el, el hecho de que el Ecuador siempre ha sido un país con una falta de recursos enorme ha influido muchísimo en, no solamente en el cine, ¿no? Sino en en muchos otros aspectos. Pero cómo afecta al cine, me parece que justamente
el hecho de tener que encargarse de eh, eh, como es los aspectos más básicos, como simplemente tener que dar alimentación, salud y educación que no se tiene a una hora tan, o sea, tampoco es que podamos presumir de eso, ¿no? De que tenemos un buen sistema ni de salud, ni un buen sistema de educación, ni tampoco es que tenemos acceso a los recursos ahora. Si un país tiene que encargarse de algo tan básico, pues obviamente la cultura va a quedar un poco de lado. Y yo creo que ese es el gran problema que ha tenido el Ecuador, que nos ha faltado mucho recurso básico y nos ha faltado mucha, eh, más que nada, algo para poder, algo de qué cogernos, para poder enorgullecernos y como para poder decir sí, o sea, vamos por este camino. Y creo que por ahí, o sea, el mismo hecho de no atender lo básico es lo que ha hecho que falte eso, ¿no? Que falte el explorar otros medios que podrían habernos dado eso de que enorgullecernos. Gracias, gracias Ruth. Pero yo creo que esa no es una limitante. O sea, sí, si bien el cine es, como un amigo sabía decir, es un hobby y es un hobby caro. Como si prestaron atención en este trabajo, muchos de los trabajos que tuvieron trascendencia son trabajos que hicieron más bien underground el cine argentino. O sea, no hicieron con los grandes estudios, no hicieron así con grandes presupuestos, más bien fueron cineastas que tuvieron una propuesta concreta y quisieron hacerlo. Yo creo que se destaca mucho en el cine argentino esas propuestas. O sea, igual que en las grandes ciudades, Argentina tiene una industria, o sea, tiene estudios, ya vamos a ver el caso de México, que es igual, ¿no? Pero el cine, digamos, destacado, el cine que la gente aprecia, fue cine independiente. Y el cine independiente siempre lo hicieron tipo cooperativas, con colaboraciones, más que con grandes presupuestos. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Vamos con Fátima, por favor. Sí, justo con lo que acaba de decir, yo también creo que no es en sí, o sea, porque hay películas que son las que a veces pegan más, que son producciones independientes y que no son necesariamente que tengan toda la inversión del mundo. Yo creo que lo que hace la diferencia es como, no quiero decir que no haya creatividad, pero un poco el riesgo, un poco como las ganas de hacer algo más. Y aparte, bueno, no sé, creo yo que países como Argentina, como Chile, como México, tienen el cine fuertemente ligado a lo que es memoria histórica, o sea, de los sucesos de los cuales pueden agarrarse para contar historias que pasaron con sus familias, que pasaron en cuestión de política. Entonces son temas que pegan en la sociedad y que hacen que, o sea, que sea una película memorable, que sea una película importante por esa misma necesidad de guardar esa memoria, de acordarse de eso. Entonces, pues... Sí, efectivamente, Fátima, lo que usted dice tiene mucha razón, ¿no? Les pongo tres ejemplos. ¿Saben ustedes cuál fue la película más vista en el año 2011, 12, acá en Ecuador? ¿Quién me dice cuál, si saben cuál fue la película más vista? No, digo, en las salas comerciales, película ecuatoriana más vista. ¿Saben cuál fue? Con mi No corazón en fue llamas. la de...
Ay, iba a ¿Cuál, decir la de cuál? ratas, ratones y rateros. No, esa se pasó más antes, Ratas, creo. ratones y Sí, rateros. esa se estrenó en el 99. Ah, Ya. No, lo que les digo, en el año 2011 salió Con mi corazón en Guiambo y era un documental y se pasó en las salas de cine. Pues la película ecuatoriana más vista fue Con mi corazón en Guiambo, que era un documental, no era una película de ficción, y fue la película más vista. Entonces, justamente lo que dice Fátima, o sea, hay cosas de nuestra historia, de nuestro pasado reciente, que a la gente le llama la atención y apoya eso. Ojo con esos datos, ¿no? Muchas veces los cineastas, los productores, los realizadores, no estudia esto, no estudia el mercado, no estudia su pasado, no estudia ni, a veces ni siquiera cine, ¿no? Para entender los procesos y ubicarse dentro de esos procesos. Les doy otro ejemplo. Eh, los hermanos Urbano, eh, eh, ellos, cuando ya se creó la ley de cine en el año 2006, hubo fondos para producir películas. Pues los hermanos Urbano presentaron 14 veces, 14 años se pasaron presentando sus proyectos al Consejo Nacional de Cine y 14 años fueron rechazados. Se financiaron otras películas, otras producciones. Para hacerles el cuento corto, Quijotes Negros de Sandino Urbano y Big Bang, ¿no? Del hermano, fueron hechas sin apoyo estatal, fueron hechas como cine independiente, ¿no? Con lo que se conoce como acolites, no apoyos de la gente, pagaron así lo mínimo al equipo técnico y sacaron estas dos películas. Para resumirles, Quijotes Negros y Big Bang son de las películas ecuatorianas de los últimos años más premiadas o con más reconocimiento en festivales internacionales. Y muchas de las películas que se hicieron con fondos del Consejo Nacional de Cine, del ICA y de estas instituciones gubernamentales que daban financiamiento, no han tenido tanto reconocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente no todo es dinero, no todo es tener el gran financiamiento. Y esto que les estoy contando es parte de la historia del cine ecuatoriano, ¿no? Estos hechos, también estas cosas que pasan con los concursos, es parte de nuestra historia. Vamos con Francisco, por favor. Profe, buenas noches compañeros, ¿cómo están? Una pequeña cosa, profe. Como vimos en el caso de Argentina, podría ser también que en este caso el cine argentino se vio beneficiado por la migración que tuvo el país, o sea, porque ya llegaron tal vez ingleses, italianos, que tal vez tenían mm, podría ser un nivel de formación cultural tal vez un poquito más desarrollado y se interesaban por este tipo de artes como en el cine. Entonces, no sé, o sea, desconozco esa parte, solo quería saber su opinión, a ver si es que eso influyó en algo para que Argentina cuente con ese desarrollo y tal vez por acá no. No, no me parece. Y le digo por qué. Porque acá también llegaron italianos. Sí, a propósito, a las personas que entreguen todas las tareas, les voy a pasar esta cronología del cine ecuatoriano para que puedan revisar. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta que acá también llegaron italianos, llegaron franceses, llegaron gente de cultura. Así que eso no es una limitante ni favorece las cosas. Ya vamos a ver el caso de México. México no contó así con migración o con extranjeros. Sí tuvieron cierta migración, ¿no? Pero no tanto como Argentina, ¿no? Y Argentina tuvo migración ya desde antes
por sobre todo migración italiana, no tuvo, a consecuencia de la guerra, inglesa también, a consecuencia de la guerra, iba mucha gente a Argentina. Brasil también tuvo migración alemana y de otras partes. Entonces, eso no es un motivo, más bien, donde sí hay una constante de que esta migración ayudó al desarrollo de su cinematografía fue Estados Unidos. Si ustedes se ponen a ver las grandes compañías y los grandes realizadores en la historia del cine norteamericano, especialmente años 20, años 30, son migrantes de Europa que huían de la guerra, que se asentaron en Estados Unidos y que contribuyeron al desarrollo de su cinematografía, ¿no? Yo creo que el desarrollo de las cinematografías argentinas, ya vamos a ver, como les digo, la mexicana, son más bien evoluciones propias. Y una cosa que es muy importante, ese gran sentido de propiedad, de identidad. Una de las cosas que ahí mencionaba es el Star System. Los argentinos comienzan a desarrollar su música, los tangos. Hay muchas películas sobre tangos que hacen en esos años, ¿no? Eh, México, ya vamos a ver también, ¿no? Crean sus propias historias, su propio Star System, ¿no? Y eso tiene que ver con la identidad, con el amor propio, con conocer su historia, conocer sus raíces, ¿no? Y un poco eso, conocer y amarlas, ¿no? No como aquí, que acá más bien despreciamos, acá en el Ecuador hay mucho racismo, hay mucho clasismo, ¿no? Y ya les digo, creo que esas son una de nuestras mayores taras y limitantes para desarrollar una propia cinematografía. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo o preguntar algo? ¿No? Entonces, bueno, a ver, sí, vamos a Ruth otra vez, por favor. Perdón, me queda una duda, porque con lo que los compañeros y usted han comentado, pienso que, bueno, el problema del clasismo y el racismo, eso no está solo aquí, eso también pasa en Argentina, pasa en México, pasa en muchos lugares. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué acá afecta, digamos, justamente al desarrollo cultural o justamente a la identidad y a la autoestima de los ecuatorianos? Eso nos da la propia historia y lo que estamos viendo. Usted ve, por ejemplo, en lo que vimos de Miguel Ángel Álvarez, hay una identificación con la corrida de toros, ¿no? Especialmente la sociedad arribista quiteña quiere parecerse a los españoles. Cuando hay fiestas de Quito, ¿cuáles son los festejos en los hoteles? Ver los bailes españoles, traer rumba tres. Esas eran los festejos que yo recuerdo en mi época, que eran los grandes acontecimientos, la corrida de toros, ¿no? Esa es la visión del empresario, del rico, identificarse más con España, con Miami, con Estados Unidos, ¿no? Y esa es la limitante, o sea, por eso es que dentro de lo que veíamos, por ejemplo, Augusto San Miguel es uno de los pocos que comienza a abordar temas sociales, a pesar de que no tenemos su filmografía, no tenemos un solo fotograma, pero por los comentarios, los recortes de prensa, sabemos que hacía temas sociales. Y, oh, qué coincidencia de que justo esas películas no las conservamos. No hay un solo fotograma de esas películas. También dentro de la historia del cine ecuatoriano se menciona que filmaron los funerales del general Eloy Alfaro y no existe una sola copia de esos trabajos. Y qué coincidencia que lo único que preservamos
es fiestas centenarias. ¿Quién aparece en fiestas centenarias? El presidente Tamayo. ¿Y sí saben quién es el presidente Tamayo de 1922? El mismo que sacó al ejército a matar a los obreros en Guayaquil. Y que el único testimonio que tenemos no es nada filmado, no hay ni siquiera fotografías, es el libro Las cruces sobre el agua. Entonces, fíjense en cómo en nuestra historia hay ciertos sectores que no les interesa que conservemos una memoria, no solo fotográfica, audiovisual, sino que no conservemos una memoria de nada. Vamos con, perdón, Dayana, creo que está como usuario. Sí. Sí, sí, perdón. Sí, justo precisamente por lo del el tema del debe, estaba viendo el video de Augusto San Miguel y el documental. Ujú. Y la verdad es que sí, o sea, las personas que lo conocieron comentan que él en sus películas retrataba lo que es, quería ambos mundos, lo que es sierra y costa. Entonces, incluso un personaje de ahí dijo, él nunca vivió en la sierra, pero el tono que le metía era de la sierra y unir. Entonces, él sí valoraba mucho, supongo yo, la cultura de lo que es el Ecuador, pero también me llenó mucho de duda, pues el hecho de que no se conservara nada de eso, y sí, como usted dice, siento que tiene que ver mucho el tema político también, porque seamos honestos, o sea, a los políticos no les interesa que se retrate algo que va en su contra, y mucho menos si esto llegara a ser famoso, si esto llegara a lugares donde gran gente lo va a ver, entonces no les conviene, y es obvio que van a querer destruir ese tipo de contenido. Y tal vez esa sea la razón por la que ese contenido se perdió. Y no solo el contenido como tal, sino la historia de quién fue Augusto San Miguel, porque incluso en el documental había un desfase de años entre la muerte, entre lo que vivió él. O sea, estuvo muy curioso, la verdad a mí me dejó muy impactada ese documental. Siento que también tiene hasta algo de mágico el hecho de cómo sucedió todo. Luego, esta idea que decían que él se enterró con todos sus trabajos y que tenía la idea de exhumar el cadáver. La verdad, todo fue muy, muy choqueante, pero sí, o sea, a lo que yo se lo atribuyo también es al tema político, al tema de que nunca algo que no le conviene a los presidentes, a la gente del poder, pues no lo van a querer conservar, la verdad. Sí, Dayana, así es. Solo les pongo un pequeño dato actual. Si no hubieran existido las cámaras de la seguridad ciudadana, es decir, del municipio, nunca nos hubiéramos enterado de los 4 niños de las Malvinas, de los 4 jóvenes de las Malvinas, que una patrulla militar los cogió, los confundió, los subió a una camioneta, los apaleó, los mató, los incineró. Si no hubiera habido esas imágenes, como les digo, de, de la seguridad ciudadana que controlaba el municipio de Guayaquil y que lo expuso, nunca nos hubiéramos enterado de eso. Y, oh, qué coincidencia que hace algunos meses o hace un mes, el gobierno invadió la seguridad ciudadana, dijo que no están manejando bien y todo el control ahora lo tiene el gobierno, el Estado. ¿Ustedes creen que nos vamos a enterar de algo? Solo les dejo una pregunta. Bien, si no hay ningún otro comentario, ninguna otra pregunta, quiero pasarles esta parte que les digo del cine mexicano, que también me parece interesante, que lo veamos y que lo comparemos con nuestra cinematografía. No, no solo lo comparemos, sino que hagamos una emulación de qué es lo que pasa con ellos y qué pasa con nosotros. Entonces, veamos este trabajo y seguimos comentando, por favor. México le dio al mundo paisajes alucinantes, platos deliciosos, le dio logros literarios, deportivos, musicales y televisivos, y también le brindó una cinematografía única, repleta de talento y de clásicos indiscutidos. Hoy vamos a explorar la historia del cine mexicano.
Obviamente no alcanza con un solo episodio para abordar toda la historia cinematográfica de un país. Por eso, la idea de este capítulo es que tengan un pantallazo general de lo que es el cine mexicano y que se inspiren para investigar más sobre sus obras y directores. Dicho esto, espero que disfruten el video. A fines del siglo XIX, México estaba bajo el mandato del militar Porfirio Díaz. Este período, conocido como el Porfiriato, se caracterizó por un importante crecimiento económico, especialmente para los estratos sociales más acomodados. También se le dio prioridad al desarrollo de la cultura y de la ciencia. Esta política, más la fascinación de Díaz por Francia, posibilitó que en 1896 el presidente recibiera a Claude Ferdinand von Bernard y a Gabriel Beire, proyeccionistas enviados por los hermanos Lumière. Era la primera vez que el cinematógrafo llegaba a América. El 6 de agosto de ese año, Díaz y su familia participaron en una proyección privada que los dejó maravillados por las imágenes en movimiento. Esta aceptación permitió que el invento pudiera extenderse por las tierras aztecas. La primera proyección pública tuvo lugar el 14 de agosto en el sótano de Plateros, una droguería de Ciudad de México. El público llenó el lugar y quedó alucinado. Además de proyectar cortos hechos en Europa, von Bernard y Beire también rodaron material en México. El corto titulado El presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec, de 1896, dirigido por Beire, es considerado la primera producción rodada en el país. La dupla de realizadores hizo otros 35 cortos, mayormente sobre acontecimientos gubernamentales. Díaz apoyaba esos trabajos ya que le servían como propaganda. Pero el quehacer cinematográfico no permaneció en el ámbito de los políticos. Se multiplicaron los grupos exhibidores y también de cineastas, ya que los primeros cortos habían quedado agotados y era preciso generar nuevo material para entretener a las masas. Uno de los primeros cineastas mexicanos fue Ignacio Aguirre, quien había obtenido un cinematógrafo y material virgen por parte de Beire. Su primer gran paso fue Riña de hombres en el Zócalo, de 1897, considerada la primera película de producción enteramente mexicana. Pero el primer gran artífice del cine de México fue Salvador Toscano. De trabajar como ingeniero pasó a fundar el Cinematógrafo Lumière, la primera sala comercial del país, y de ahí a hacer sus propios cortos, que registraban la vida durante el Porfiriato. Estos trabajos fomentaron la impronta documental que caracterizaría a sus colegas, pero en 1899 sorprendió con Don Juan Tenorio. Aquí registraba una apuesta de la obra de José Zorrilla y como se enfocó en el trabajo de los actores, terminó siendo el primer antecedente de ficción en una película mexicana. Toscano siguió dedicado al cine durante gran parte del período mudo y murió en 1947. 3 años después, su obra fue compilada en el largometraje Memorias de un mexicano. Para 1900, México contaba con 22 salas de cine, una cantidad importante teniendo en cuenta que la cantidad de habitantes era de poco más de 13 millones. La demanda de producción aumentaba y allí estuvieron para satisfacerla otro grupo de pioneros. El actor Felipe de Jesús Haro dirigió y protagonizó El grito de Dolores o La independencia de México de 1907. Sin embargo, fue Enrique Rosas quien logró una serie de proezas. En 1906 realizó Fiestas presidenciales en Mérida, el primer largometraje del cine mexicano. 10 años después, con su esposa, la actriz, cantante y realizadora Mimi Derba, fundó Azteca Films, la primera productora de cine del país. Bajo el ala de esta empresa, Rosas llevó a cabo El automóvil gris, de 1919, sobre un grupo de ladrones, una ambiciosa producción que hoy es considerada la primera gran representante del cine mexicano. Pero antes de El automóvil gris, ocurrió un hecho que torció la historia de México y de su cine, la Revolución Mexicana. Para 1910, el gobierno de Díaz estaba en crisis debido al descontento de la clase baja, la más explotada y desfavorecida de su gestión, pero se propuso seguir en el poder, lo que provocó el levantamiento de los oprimidos. En ese contexto, Díaz aún contaba con su equipo de cineastas, pero también tenían los suyos los principales referentes de la revolución, como Francisco Madero y Francisco Pancho Villa. De esa manera quedaron registradas las filmaciones de todos los bandos. Nació así la primera cobertura cinematográfica de un gran acontecimiento histórico, que se volvió un antecedente de los noticieros televisivos. Además, aquellas imágenes de la revolución tuvieron una influencia decisiva en el cine de los siguientes años. Al concluir la Revolución Mexicana de 1917, el cine de ficción volvió a cobrar importancia. Durante los años 20 tuvo como principal competidor al cine de Hollywood, en carrera tras la Primera Guerra Mundial. De hecho, los primeros actores más famosos de México fueron atraídos por los grandes estudios del país del norte. Para empezar, Dolores del Río, que se volvió la primera latina que triunfó en Hollywood. Sin embargo, el cine mexicano alcanzó otro nivel gracias a un visitante ilustre, Sergei Eisenstein. Luego de consagrarse con films como El acorazado
acorazado Potemkin, el director soviético llegó para realizar Que Viva México, una epopeya sobre la cultura y la política mexicanas desde los tiempos prehispánicos hasta la Revolución. La película quedó inconclusa en 1932 por problemas financieros, pero Eisenstein pudo registrar imágenes del México profundo y construir una historia sobre su gente, sus rituales y sus luchas mediante una estética impactante que sería adoptada por los directores nativos. También en 1932 se estrenó Santa, la primera película mexicana en tener sonido sincronizado con imagen. A partir de allí, la industria tomó un impulso decisivo. Surgieron estudios, directores, actores y otros creativos que estuvieron detrás de films taquilleros de géneros populares y que no solo nunca olvidaban la cultura del país, sino que la exaltaron en el mundo. Había nacido la edad de oro del cine mexicano. La película inaugural de esta época fue Allá en el Rancho Grande, de Fernando de Fuentes, que también inició la comedia ranchera. Se trataba de historias cómicas ambientadas en ranchos y otros parajes rurales. Por su parte, de Fuentes también se consolidó gracias a films como la trilogía centrada en la Revolución, El Prisionero 13, El Compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa. Pero el director más representativo de la época de oro fue Emilio Fernández, apodado El Indio. Luego de combatir en la Revolución, ingresó al mundo del cine como extra y doble de riesgo. Al poco tiempo se ubicó detrás de cámara para realizar La Isla de la Pasión, Flor Silvestre y María Candelaria, por la que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Con Enamorada y Pueblerina, entre otras, consolidó su reputación de cineasta preocupado por las causas de los indígenas. La época de oro también adquirió fama gracias a un sólido star system, encabezado por Pedro Infante, María Félix, Pedro Almendariz, Arturo de Córdoba, Blanca Estela Pavón, Jorge Negrete y el regreso de Dolores del Río. También hubo un plantel de grandes comediantes, empezando por Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas. Fue capaz de combinar la esencia mexicana y la crítica social, lo que le permitió llegar a Hollywood y ganarse la admiración de Charles Chaplin. La época de oro tuvo una amplia proyección mundial y atrajo figuras internacionales. Para empezar, Luis Buñuel. Había ganado fama de surrealista y audaz con Un perro andaluz y La Edad de Oro, pero empezaría a consagrarse durante su etapa mexicana. Una de sus obras cumbre fue Los Olvidados, de 1950, sobre la dura realidad de los chicos de zonas marginales. También vale mencionar a Ensayo de un crimen, Nazarín y El ángel exterminador. Otro director español que aportó a la época de oro fue Carlos Velo. Sus melodramas incluyen Torero y Pedro Páramo, basada en la novela de Juan Rulfo. Tanto los directores nativos como los extranjeros supieron incursionar en producciones de distintos géneros: comedias, melodramas, policiales, películas de rumberas y también en el género fantástico y de terror. Esto se debe a la relación de los mexicanos con la muerte y lo sobrenatural, que se traduce en festividades como el Día de los Muertos. El primer gran exponente fue La Llorona, de 1931, sobre una tenebrosa leyenda. Le siguieron gran cantidad de películas con monstruos clásicos como los vampiros y seres autóctonos, pero el personaje más emblemático fue Santo, el enmascarado de plata. Este campeón de la lucha libre protagonizó una saga de largometrajes donde combatió contra toda clase de criaturas y villanos. Uno de los films más venerados es Santo contra las mujeres vampiro. Hoy, Santo conserva su estatus de culto y tiene fanáticos como Alex de la Iglesia. También en la época de oro fue fundada la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. A su vez, este organismo creó el Premio Ariel, que reconoce a lo más destacado de la industria. Después de años de estrellas rutilantes, películas inolvidables y logros destacados, la época de oro comenzó a decaer a finales de los 50. Parecía no haber nada nuevo para el público, que prefería pasar más tiempo frente a la televisión de reciente llegada. Los estudios debieron recortar gastos, lo que se tradujo en films de menor calidad y escasa repercusión. Pero en los 60, mientras los estudios trataban de sobrevivir, una camada de directores le dio aire fresco al cine mexicano, entre ellos Arturo Ripstein. A los 21 años debutó con Tiempo de morir, escrita por Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Sería el principio de una trayectoria extensa y respetada, al punto de ser considerado uno de los más importantes realizadores mexicanos. Otro director que empezaba fue Jaime Humberto Hermosillo. Rodó La verdadera vocación de Magdalena, de 1972, y no tardaría en crecer y confirmar su condición de cronista de la hipocresía de la clase media de su país. También en los 60 se creó el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, que pasaría a llamarse la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas.
cinematográficas, cuna de futuros realizadores. El cine mexicano no se limitaba a la industria, ya que en los márgenes también se estaban gestando propuestas llamativas. Entre sus animadores, ninguno se comparaba con Alejandro Jodorowsky. Nativo de Chile, venía de fundar el movimiento Pánico junto a Fernando Arrabal y Roland Topor. Con esa impronta, que incluía grandes dosis de horror y humor, dirigió su ópera prima, Fando y Lis. Gracias al western lisérgico El Topo, consiguió un hito de la contracultura de todos los tiempos. El mismísimo John Lennon era tan fanático que compró los derechos de distribución en Estados Unidos y vestía como el protagonista. En los 80, el cine mexicano había ingresado en un pozo del que apenas podía asomar con producciones pasatistas y poco memorables. Además, el país debió centrar su atención en otros acontecimientos como el terremoto de 1985, pero a principios de los 90 vivió una importante renovación gracias a una camada de directores y actores tan ecléctica como talentosa. Uno de estos nuevos cineastas fue Alfonso Cuarón. Comenzó ejerciendo diversas funciones en películas y programas de televisión hasta que estrenó Solo con tu pareja de 1991. Era una comedia negra que no tuvo éxito en su país, pero que le abrió las puertas de Hollywood para dirigir La Princesita y Grandes Esperanzas, aunque volvería a su patria para rodar La Consagratoria y Tu mamá también. En el cine de Cuarón sobresalió el director de fotografía Emanuel Lubezki, que se volvió una autoridad en el rubro. Otro joven cineasta cercano a Cuarón era Guillermo del Toro. Desde su infancia estuvo atraído por el terror y la fantasía. En Cronos, su ópera prima, mostró su fascinación por los monstruos que resultan ser más interesantes y más piadosos que los humanos. Esta sería también la última película del director en México, ya que la mala recepción local y el secuestro de su padre lo llevaron a trabajar en Estados Unidos y en España. Aunque ya tenía más carrera que Cuarón y del Toro, Alfonso Arau alcanzó su pico creativo en 1992 cuando estrenó Como agua para chocolate. Basada en la novela de su esposa, la escritora Laura Esquivel, fue un suceso que le permitió dirigir la producción hollywoodense Un paseo por las nubes, protagonizada por Keanu Reeves. También en los 90 destacaron directores como Carlos Volado, que realizó Bajo California, El límite del tiempo. Carlos Carrera debutó con La mujer de Benjamín y luego se consolidó con El crimen del padre Amaro. Por su parte, Antonio Serrano sorprendió con la comedia generacional Sexo, pudor y lágrimas. La efervescencia del cine mexicano se prolongó al siglo XXI, con la aparición de más nombres que terminarían engalanando al cine mundial, entre ellos Alejandro González Iñárritu. Comenzó haciendo radio y dirigiendo avisos publicitarios hasta que dirigió Amores Perros, un éxito que consiguió toneladas de premios, una nominación al Oscar y catapultó a Iñárritu a las grandes ligas. Por aquel entonces también surgieron varios directores que tuvieron como principal vidriera los festivales internacionales. Carlos Reigadas ganó fieles seguidores con Batalla en el cielo, Luz silenciosa y Post tenebras lux. Gerardo Naranjo asombró con Miss Bala, mientras que Amante Escalante se consagró con Eli y la región salvaje. Además de directores, surgió una nueva generación de actores que trascendió las fronteras. Daniel Jiménez Cacho, Salma Hayek, Gael García Bernal, Adriana Barraza, Diego Luna y Demián Bichir. En la actualidad, el cine mexicano sigue en gran forma gracias a la consagración de importantes cineastas recientes y al surgimiento de nuevos valores. Cuarón, Del Toro e Iñárritu se convirtieron en los llamados tres amigos que conquistaron Hollywood al punto de ganar entre los tres 5 premios Oscar a Mejor Director. Cuarón lo logró por Gravedad y Roma, que fue su regreso a México. Iñárritu lo consiguió por Birdman y The Revenant. En tanto, Del Toro levantó la estatuilla por La forma del agua. Asimismo, Michel Franco, uno de los nuevos valores, conquistó los principales festivales con Las hijas de Abril y Nuevo Orden. Desde el principio, el cine mexicano estuvo influenciado por cuestiones políticas y sociales que moldearon su identidad. Conoció épocas notables gracias a artistas de enorme valor y siempre se estará reinventando para que los cinéfilos de todo el mundo sigan proclamando que viva México. Bien, hasta ahí quería enseñarles esto, que como ven es un recorrido rápido sobre la historia del cine mexicano, pero que nos da algunas bases, ¿no? Que nos permiten justamente entender no solo esa evolución del cine mexicano, sino entendernos, ¿no? Entender nuestro cine también. Acá en el Ecuador igual ha habido influencias, como les digo, ha habido gente que ha venido de otros lados, ¿no? Pero una de las características, y justamente por eso hay que verlo unido a los archivos y la memoria, es que las cosas que se conservan son cosas vinculadas al poder.
Fíjese en fiestas centenarias, esto del noticiero de Ocaña Films, ¿no? Vinculado a todo lo que hacía el presidente Ayora, ¿no? Y ya vamos a ver en los años posteriores, no cambia mucho eso, porque después surgen figuras como Santana, como Agustín Cuesta, como Gabriel Tramontana, y todos ellos son cineastas que filman cosas gubernamentales, que filman documentales o cosas alrededor del poder del Ejecutivo, ¿no? Esa es la historia de nuestro cine, ¿no? Y por eso es importante ver y compararnos con otras cinematografías. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer? ¿Si vieron? Sí. Vamos con Byron, por favor. Sí, profe, yo quería aportar algo. Bueno, cuando creo que don Porfirio llevó el cine allá a México, obviamente era para su clase social, ¿no? No era para, obviamente, para todo el pueblo. Creo que cuando llega la revolución es cuando empiezan a proyectar hacia a la gente, a las personas del campo, les mostraban las cosas. Y tenía entendido también que Pancho Villa contrató los servicios de la compañía Mutual para que filmen la Revolución Mexicana. Ya tiempo después, cuando ya mataron a Pancho Villa, muchos años después ya un joven se dedicó a investigar y encontró rollos de esos en California, pero no habían las imágenes de Pancho Villa, solo había las imágenes de la revolución. Es como que se encargaron de borrar la imagen de Pancho Villa para las futuras generaciones. Esa es una parte. Otra parte es la nostalgia que yo creo que nos evoca a todos el cine mexicano, porque la mayoría crecimos viendo películas clásicas, ¿no? Yo con mi abuelo veía Cantinflas, veía a Pedro Infante, y hasta hoy veo a Tintán. Y es como decir, que es parte, ¿no? O sea, México ha influido demasiado en toda América Latina, tal vez no tanto Argentina, un poco Colombia sí, porque somos países vecinos, pero México ha influido demasiado en el cine clásico, el cine actual. Incluso hasta los he visto a los chicos de Enchufe TV que se mexicanizaron una gran parte, ¿no? Para hacer eso de los sketches actuales y las películas, aunque tengan un acento un poco quiteño, pero sí, sí, son como comedias mexicanas a veces las películas de ellos. Pero bueno, eso es un comentario que quería hacer. Muchas gracias, profe. Gracias, Byron. Me hace acuerdo de una cosa. En los años 60, Ernesto Albán, que trabajaba en México como actor, trajo producciones a que se filmen acá en Ecuador, ¿no? Y se hicieron algunas producciones que se filmaron acá en el Hotel Quito, inclusive en alguna producción en donde está cantando Julio Jaramillo, Sí, ¿no? profe. Entonces, sí, sí, dígame, Perdón Byron. que le interrumpa. Sí, Hay también un actor mexicano, Andrés Soler, que estuvo en Quito, hizo en la mitad del mundo, hizo una película él. Cuando era la antigua mitad del mundo, creo que era todavía medio desértico ahí. Ajá. sí. Sí, sí, o sea, ha habido mucha relación entre México y Ecuador, ¿no? Ha habido actores como Jorge Fegan, que se consagró en el cine mexicano, ¿no? El mismo Ernesto Albán ha actuado en varias películas allá en México y él justamente trajo algunas producciones que se filmaron acá. Una de película El Santo famosa fue filmada en Quito. Entonces, sí ha habido esa relación con el cine mexicano. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Cómo ven esa evolución, ¿no? Que está claro en el cine mexicano, todas sus influencias, todo su desarrollo, y el cine nuestro, el cine que tenemos? ¿Qué ven ustedes dentro de esa evolución? Porque uno cuando estudia la historia en general y en este caso de nuestro cine, dicen que siempre la historia se reinterpreta desde el punto de vista de quien lo está estudiando. Entonces, en ese sentido, les vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué ven ustedes en este cine y qué ven ustedes en nuestro cine, en esta evolución de nuestro cine? ¿Tiene alguien alguna pregunta, algún comentario? Les veo poco participativos, bastante apáticos.
No sé qué pasa. Creo que solo se conectan y dejan ahí. No sé si ven las cosas. Vamos con Fran, por favor. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. En un principio, pues vemos un video dirigido por el mismo. Creo que es Sep Films, este argentino que rescata, que habla siempre sobre cine, sobre cine argentino y de la región. Ahora yo me pregunto, ¿habrá un video hecho por Sep Films de Ecuador sobre la historia del cine ecuatoriano? Y yo creo que con esa pregunta, pues se responden las grandes diferencias que tenemos en nuestra evolución cinematográfica. Yo por ahí estaba escuchando el comentario de la compañera, creo que es Ruth, no me acuerdo bien, y creo que también estoy un poco de acuerdo en ese sentido con ella, porque estamos hablando de políticas públicas muy distantes en un país como Argentina y México y el nuestro. Y cuando los artistas y como seres humanos que somos todos, no tenemos suplidas las necesidades básicas como una salud pública digna o una educación también digna, pública, se vuelve más complejo evolucionar. Digamos, el ser humano siempre va por lo básico y luego puede complejizarte hasta llegar supuestamente hasta la luna, ¿no? Que es como la cúspide de nuestra exploración en el universo. Pero si no tenemos eso, claro, lo que hemos visto hasta ahora de la historia del cine ecuatoriano son pequeños destellos que van uno por un lado, otro por otro lado, y no se conectan como lo vemos en estos videos de la historia del cine argentino y la historia del cine mexicano, que tienen una conexión, tiene un grupo digamos, de referentes, de personas que se arman y arman como un club, y no necesariamente como vimos en la parte del cine argentino, no fueron personas preparadas en universidades, sino en cineclubs. Entonces, sí también es un poco hacer el llamado nuestro, el interno de esta autogestión, por un lado, y de este interés que tengamos también sobre las problemáticas nacionales, porque también a veces centramos nuestra producción cinematográfica en lo que ya han hecho de nosotros los gringos con el cine y tratamos de emular y ahí creo que nos quedamos, ¿no? Entonces la búsqueda sería como primero encontrar una identidad ecuatoriana, personalísima del cine y luego ver cómo se van juntando las fuerzas, ¿no? Eso es todo, gracias. Gracias, Fran. Sí, efectivamente, yo creo que si bien sí son políticas y eso, pero yo, por ejemplo, te comentaría que lo de la ley de cine no fue una propuesta gubernamental aquí en el Ecuador, que yo he estado de cerca en eso, sino que fueron colectivos de trabajo, de cineastas, los que presionaron para que se cree una ley de cine. ¿A qué voy con esto? Que es importantísimo la organización social. Individualmente no somos nada, pero si nos unimos, si hacemos fuerza como colectivo, conseguimos muchas cosas. Y un ejemplo de eso es la ley de cine, ¿no? La ley de cine se consiguió porque varios colectivos, no solo Asocine, la Asociación de Documentalistas, muchos colectivos de trabajo se unieron y presionaron para que se saque esa ley de cine. Igual, yo creo que eso, que hay que exigir presupuestos, pero no, como le repito, no todo es dinero. Yo creo que también en nuestras historias sí nos hace falta esa identidad. Y otra cosa, lo que tú dijiste, por ejemplo, ¿qué vemos acá en estos dos trabajos? Por eso me interesaba presentarles. Es que hay una conexión y eso se llama evolución. Uno, si no conoce su pasado, no trasciende, no evoluciona. Y el problema es que hay muchos cineastas que no conocen la historia del cine de su país. Muchos cineastas creen que el cine empieza y termina con ellos, y no es así. Vamos con Fátima, por favor. Sí, bueno, yo quería pues aportar y un poco, no sé si, bueno, no es refutar, pero pues dar un poco la razón y mientras que no, a lo que dijo mi compañero, que es verdad que
pues antes que el arte, lamentablemente, es una cosa que se puede crear si se han suplido en cierta manera, pues las necesidades básicas de las personas. Pero es verdad que pues México tampoco es un país en el cual la salud sea la más propia, ni la pobreza se haya erradicado, y siguen teniendo muchas problemáticas sociales, pero es justo de ahí de donde nace un poco la necesidad de las personas que sí pueden producir, que sí pueden crear, de hacer que estas realidades se reflejen de alguna manera, de contar esa parte de México que pues muchas veces no se ve, y de ahí nacen muchas películas que relatan, por ejemplo, la cultura del narcotráfico y cómo afecta a las familias, y otras problemáticas sociales. Entonces, yo creo que el cine es algo muy, muy social, y como dice usted, pues es algo muy colectivo, entonces es algo que nace de la necesidad de un grupo de contar una historia que represente al país, pues, digamos. Y también, eh, ahí dijo algo último que ya no me acuerdo, que a lo que quería acotar también, pero pues sí, o sea, en general yo creo que es eso. Y de México como tal, en producción, no digo que deberíamos aprender, porque cada país tiene su propia historia que contar, digamos, pero sí deberíamos como un poco tener esa conciencia de que esas son historias que deberíamos estar contando. Por ejemplo, la última película que es ecuatoriana, que cuenta problemáticas ecuatorianas, es la de Hiedra, que ahorita está en cines, y que me parece que es un ejemplo de que películas como esas es algo que brilla en los festivales, que tienen reconocimiento porque retratan esa realidad, digamos. Entonces, sí. Sí, gracias, Fátima. Y es lamentable, por ejemplo, ahorita que menciona Hiedra, que en las salas de cine le dan pésimos horarios y salas pequeñas, y nadie se queja de eso, ¿no? O sea, partimos de eso también. El cine ecuatoriano en las salas de cine es tratado lo peor, es las salas más pequeñas y en los peores horarios. Vamos con María, por favor. Sí, gracias. Sí, solo quería comentar en base a lo que acabamos de ver y lo que también estábamos conversando sobre el cine mexicano, que yo pienso, ¿no? Que tal vez ellos se beneficiaron en cierto grado, tal vez por el tema de la cercanía, ¿no? Porque están, o sea, literalmente cerca de Estados Unidos, entonces cruzar de un país a otro probablemente era como mucho más, vamos a decir, fácil, ¿no? Y eso probablemente permitió que, o sea, ciertos cineastas, como decía el compañero, ¿no? Puedan ir y registrar el conflicto. Y también yo creo que México, desde un inicio, en base a lo que dice el video de estos camarógrafos que enviaron los hermanos Lumière, como que haya sido un país seleccionado para que vayan, ¿no? Ciertos camarógrafos determinados, ¿no? Y eso también probablemente dio este impulso inicial que un país, tal vez como el de nosotros, que podríamos decir que en ese momento no estaba así como en primer plano, ¿no? Sí, acá también llegó el cinematógrafo, ¿no? Pero no, digamos que probablemente no estaba en el itinerario de los primeros países a visitar, ¿no? Entonces, y también, bueno, se ve que el presidente fue visionario, aunque lo usó para su propio provecho, ¿no? Pero eso también llevó a primer plano al invento como tal. Entonces, bueno, eso quería aportar. Ujú. Gracias, María. Pero acá también, si ustedes ven, por ejemplo, el mismo presidente este Tamayo, ¿no? Fiestas Centenarias fue financiado por la presidencia de Tamayo y él aparece, ¿no? Ahí en Fiestas Centenarias. Ocaña Films, que hacía estos noticieros, era financiado por el presidente Urbina. Entonces acá también estuvieron, digamos, vinculados a al ejecutivo, al poder, a la presidencia. Pero ¿cuál es un poco la diferencia que yo veo? Es que acá también se filmaron cosas, se hicieron cosas, pero acá no se guardó esa memoria. Solo determinadas cosas se guardaron.
Y no guardar esa memoria tiene mucho que ver con ese desarrollo de la cinematografía. ¿Qué hubiera sido si los cineastas, no sé, los años 30, 40, tenían la posibilidad de ver las pocas cosas que hizo Augusto San Miguel? Yo creo que otra historia hubiéramos estado contando. Bien, vamos con Damiana, ¿es? Bien. Perdón. Sí, la escuchamos. Este, sí, claro, definitivamente siento que la historia sería totalmente distinta si hubiéramos conservado los trabajos de Gustavo Miguel. Y volviendo, creo que sí, o sea, es verdad que todo influye el tema político, tal vez influye también el tema económico, tal vez no sabemos cuál era la posición económica de nuestros cineastas con lo de los diferentes países, pero siento que a la final el núcleo fundamental del por qué ciertos cines como México o Argentina surgió más que Ecuador está justo en lo que de hecho usted mencionaba, ya he mencionado varias veces, y es en ese patriotismo que tienen como tal, que se ve reflejado en el trabajo de los cineastas, ya que tomando en cuenta que el cine es eso, es expresión, es mostrarme y conectar con la gente. Entonces, los mexicanos al menos son muy orgullosos de lo que son ellos y lo retratan. Entonces, eso es contagioso. La gente que lo ve dice, ok, si ellos aman tanto su patria, tiene que tener algo bueno. Tiene que ser algo interesante, voy a darme el tiempo de conocer su cultura. Y es ahí en donde causan impacto, es ahí en donde se genera todo lo demás. Entonces siento que si hay una diferencia entre el avance que hemos tenido en cuanto al cine, también tiene mucho, si no es que en su totalidad, el hecho de esto, de sentirnos felices de lo que somos y poderlo transmitir en todo tipo de ámbito cultural o audiovisual. Gracias. Sí, eso se llama identidad. Y es un poco lo que nos hace falta a nosotros, tener esa identidad como ecuatorianos. Pero no solo es tenerlo, es amarlo, respetarlo, representarlo. ¿No? Y como les digo, lamentablemente somos una sociedad muy racista, muy clasista, y esa es también nuestra limitante. Yo diría hasta creativa, ¿no? El no asumir la historia del otro, el no conocernos. Fíjense en que en México es interesante estos, pues, sobre todo estos últimos cineastas de esta camada famosos que fueron a trabajar en Hollywood. Pero, oh, sorpresa, regresan a México y las películas más premiadas son las que hacen en su territorio. Y tu mamá también, o Roma, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Hasta en ellos que están ya en Hollywood, están como dicen ahí, en las grandes ligas, cuando regresan a su país a hacer una historia, a contar una historia, ¿cómo sobresalen? Y cómo dejan en alto su país. Es como alguien comentaba lo de Hiedra. Sí, Hiedra, yo no la he visto todavía, pero puede ser una gran película. Pero ¿cuántos de ustedes ya lo han visto? ¿Cuánta gente va a ver el cine ecuatoriano? Partimos de eso. Partimos de amar lo nuestro, de querer, de respetar lo nuestro, de apreciarlo. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario. ¿No? Si no es así, agradecerles por su participación. Les mando ya por favor, manden las capturas y les mando la tarea para esta semana. Primero, pedirles disculpas por mi retraso, que tenía una cita médica que no contemplé de demorarme tanto y espero esto no va a volver a pasar. Gracias y una buena noche con todos. Buenas noches con todos, compañeros. Profe. Buenas Gracias. noches, Gracias. compañeros. Gracias, profe. Gracias, buenas noches. Ah, ¿qué?